¿Cuál es una verdad real que parece ser una teoría de conspiración? 10 días antes de los Juegos Olímpicos de México 68, se llevaron a cabo protestas estudiantiles en una plaza y el gobierno mexicano envió al ejército para calmarlas. Sin embargo, también contrataron a francotiradores encubiertos que se infiltraron en un edificio cercano con el propósito de atacar al ejército, incitándolos a atacar contra los estudiantes creyendo que el fuego provenía de ellos. Las estimaciones oficiales situaron el número de fallecidos entre 30 y 40, pero estimaciones posteriores, en las décadas siguientes, colocaron la cifra más cerca de los cientos. Tras el incidente, mantuvieron todo en silencio, incluso en los periódicos, para que los Juegos Olímpicos pudieran llevarse a cabo sin interrupciones. La población desconocería la existencia de estos agentes francotiradores secretos hasta que el partido gobernante, que había estado en el poder de manera ininterrumpida durante más de 70 años, finalmente perdiera, permitiendo que el nuevo partido desenterrara documentos clasificados. Delfines militarizados. Hubo una abundante capacitación e investigación por ambas partes durante la Guerra Fría sobre la posibilidad de que los delfines o otras criaturas marinas pudieran tener usos militares, tales como la defensa de buques, la localización de buzos perdidos, la colocación de dispositivos de localización para torpedos, entre otros. Con la disolución de la Unión Soviética, el programa de delfines en la URSS pasó a la Armada de Ucrania y, en última instancia, fue vendido a Irán. Los delfines militares han experimentado un resurgimiento desde la anexión de Crimea y parece que Rusia está reinvirtiendo en delfines militares. También cabe señalar que los delfines militarizados actúan como perros guardianes de una buena parte de los arsenales nucleares de Estados Unidos. El programa MK-Ultra de la CIA. Durante muchos años, la idea de que el gobierno de los Estados Unidos estaba llevando a cabo experimentos de control mental sobre sus ciudadanos parecía sacada de una novela de ciencia ficción o de una teoría de conspiración paranoica. Sin embargo, en la década de 1970, se reveló a través de una serie de investigaciones y documentos desclasificados que la CIA, de hecho, había llevado a cabo tales experimentos bajo el programa MK-Ultra. El programa, que se inició en la década de 1950, involucraba diversos métodos, incluyendo la administración de sustancias ilícitas como el LSD, hipnosis, privación sensorial y otras técnicas psicológicas, a menudo sin el consentimiento de los sujetos. El objetivo era explorar las posibilidades del control mental con fines tales como la interrogación y el lavado de cerebro. Muchos de los registros fueron destruidos, pero ha surgido suficiente evidencia para confirmar que el MK-Ultra fue real, y su existencia ha sido reconocida por el gobierno de los Estados Unidos. Es posible que en la actualidad muchas personas sufran de alergias, en parte debido a la manera en que se han plantado los árboles desde que inició el movimiento arboricultor, a mediados del siglo XX. En términos generales, se han plantado predominantemente árboles machos, ya que surgió una reacción en contra de los árboles hembras, los cuales producen frutos y cápsulas de semillas que ensucian los hermosos jardines, las calles de la ciudad y los paisajes de negocios y parques industriales. Los municipios no deseaban lidiar con el desorden y, por lo tanto, se sugirió que si bien plantar árboles para un futuro verde era beneficioso, deberíamos plantar únicamente árboles machos, ya que solo liberan polen, y ahora observemos cuántas alergias extrañas han surgido. Una verdad actual que frecuentemente se presenta como una teoría de conspiración es la existencia de los programas de vigilancia gubernamentales, como el programa PRISM de la NSA. Antes de ser expuesta públicamente por Edward Snowden en 2013, la noción de que los gobiernos llevaban a cabo una vigilancia masiva sobre sus propios ciudadanos fue desestimada por muchos como una mera teoría de conspiración. Sin embargo, las revelaciones de Snowden confirmaron que el gobierno estadounidense, a través de la NSA, estaba efectivamente recolectando y analizando ingentes cantidades de datos provenientes de las comunicaciones de personas comunes, a menudo sin su conocimiento o consentimiento. Esta realidad parecía extravagante para muchos antes de que las pruebas salieran a la luz, difuminando la frontera entre la teoría de conspiración y la realidad. No estamos solos. Existen seres no humanos que habitan en la Tierra desde hace cientos de años, como han atestiguado numerosos funcionarios gubernamentales actuales y pasados, así como encuentros de ciudadanos.
Sus espacios de vida abarcan desde las profundidades de la Tierra, bajo los océanos, en el espacio y en diferentes dimensiones. Los gobiernos humanos han llevado a cabo ingeniería inversa de sus naves y han utilizado dichas aeronaves de maneras sumamente inhumanas. Ha habido muertes para ocultar esta información. Estos seres son sumamente inteligentes, más allá de nuestra propia capacidad de comprensión. La forma en que viven y viajan también trasciende nuestro entendimiento. Hemos hallado naves en excavaciones arqueológicas, lo que plantea la posibilidad de que todo lo que nos han enseñado en relación con la vida humana, la religión y la evolución, podría estar equivocado. Contamos con cuerpos. Los seres varían desde híbridos, pequeños grises, nórdicos, acuáticos, reptilianos hasta plasmoides. Hitler sobrevivió y trabajó en la penumbra durante años. No resulta del todo irrazonable, considerando que quienes encontraron su cuerpo fueron los rusos, quienes supuestamente lo removieron, y no estoy seguro de que alguien más, fuera de los soviéticos, haya visto el cadáver en algún momento. Obviamente, se trata de una teoría de conspiración, en contraposición a este hilo, pero no es del todo descabellada. Asimismo, un estudiante local desapareció en la universidad y su cuerpo no fue hallado durante meses. No había ninguna evidencia acerca de cómo se produjo su desaparición, y su cuerpo carecía de signos de trauma, envenenamiento, asfixia, etc. Básicamente, fue como si se esfumara. Mucha gente dijo que cayó en una dimensión alterna al estilo de Backrooms y simplemente apareció muerto debido a algún tipo de suceso extraordinario. La gente elaboró una teoría de conspiración según la cual su causa real de muerte fue encubierta o, tal vez, nunca murió en absoluto. Un individuo teorizó que fue capturado como un sujeto de prueba gubernamental, y una sorprendente cantidad de lugareños y estudiantes respaldaron esta hipótesis. Sin embargo, el informe de autopsia fue filtrado y alguien obtuvo acceso a algunas de las fotos de la escena del crimen, por lo que esto fue desmentido. Se sembraron pruebas en el caso de O.J. Simpson. Sí, él era culpable, y no fue el guante lo que se plantó, probablemente no, en todo caso, pero la preponderancia de la evidencia sugiere que al menos 2 pruebas fueron implantadas por la policía con el fin de reforzar su caso: la sangre en la puerta trasera. Se recogió sangre del escenario del crimen el día después de los asesinatos, y gran parte de esta había degradado severamente su ADN, lo que hizo imposible uno de los 2 análisis de ADN disponibles más confiables. Luego, 11 días después de los asesinatos, tras haber lavado a presión el lugar, los investigadores regresaron y afirmaron haber encontrado una mancha de sangre rica en ADN en la puerta trasera. El ADN se degrada bajo la luz solar, por lo que debería haber tenido menos ADN que las otras muestras, no más. Además, la sangre dio positivo por un conservante utilizado en los tubos de recolección de sangre, como el en el que se almacenó la muestra de sangre de O.J. Y una fotografía tomada el día después de los asesinatos no mostraba la mancha en la puerta. Hay otras maneras en que el conservante podría haber entrado en la sangre, y la imagen no era concluyente, pero todo es muy sospechoso. Los calcetines ensangrentados. Los investigadores afirmaron haber encontrado calcetines cerca de la cama de O.J. en su casa, y que la sangre de las víctimas estaba en ellos. ¿El problema? Un vídeo tomado de la habitación antes de que se recogieran los calcetines no mostró calcetines en el suelo, y la sangre había atravesado de un lado del calcetín al otro, lo cual no es posible si la sangre impactó cuando el pie de alguien estaba dentro del calcetín. Parecía más bien que alguien colocó el calcetín plano y goteó sangre sobre él. Existen toda clase de otros ejemplos de comportamientos poco éticos por parte de la policía y de los criminólogos. Hay un patrón. Incluso, uno de los policías se llevó a casa un par de zapatos de O.J. Las personas de la campaña de Nixon enviaron en secreto un emisario no oficial para socavar las negociaciones de paz de Vietnam de 1968, en contra de los esfuerzos del gobierno de Estados Unidos de la época, lo que garantizó años más de muertes de vietnamitas, laosianos, camboyanos y estadounidenses, con el propósito de privar a los demócratas de una victoria contundente en las elecciones que Nixon terminaría ganando, el caso Chennault. También hay más teorías de conspiración fascinantes. LBJ tenía grabaciones de la campaña de Nixon hablando sobre este tema, tenía al FBI interrumpiendo las comunicaciones telefónicas de la campaña de Nixon, y lo admitió ante Nixon.
Además, los fontaneros de la Casa Blanca, con casi certeza, estaban irrumpiendo en el Hotel Watergate para localizar estas grabaciones. Está confirmado que los robos anteriores que cometieron en otras ubicaciones estaban relacionados con la búsqueda de estas grabaciones. El archivo de la Casa Blanca sobre el asunto estaba, de hecho, oculto en la biblioteca presidencial de LBJ, en un sobre marcado con una X, que rápidamente pasó a ser conocido como el archivo X. No puedo enfatizar lo suficiente que todo esto es parte del registro histórico oficial. Confirmado más recientemente, las personas de Reagan realizaron lo mismo con la crisis de los rehenes en Irán en las elecciones de 1980. El gobierno de Estados Unidos modificó los estándares para reclutar soldados durante la Guerra de Vietnam, permitiendo la inclusión de aquellos que habían sido mayormente rechazados por fallar en la parte intelectual del examen de aptitud. Pensaron que podrían aprovechar la nueva tecnología de cintas herpes para capacitarlos, de modo que la cuestión no importara. Este proyecto se conoció como Proyecto 100.000 y los soldados reclutados bajo esta iniciativa fallecieron a un ritmo 3 veces mayor que el de otros combatientes. BMW decidió incursionar en la fabricación de automóviles tras ser prohibida su producción de aviones, después de haber desarrollado aeronaves para los nazis. Los cienciólogos llevaron a cabo la mayor infiltración en el gobierno estadounidense, motivados por problemas relacionados con sus impuestos y buscando robar y destruir documentos vinculados a dicha problemática, en una operación conocida como Operación Nieve Blanca. Durante la Segunda Guerra Mundial, debido a la escasez de metal, los británicos intentaron construir una aeronave a partir de pulpa de madera congelada, conocida como picrete. Este proyecto fue denominado Proyecto Habacuc. Estados Unidos comunicó a un grupo de personas que habitaban en el atolón Bikini, quienes se identificaban como los hijos de Israel, la necesidad de que abandonaran la zona. Posteriormente, llevaron a cabo 24 pruebas de armas nucleares en ese lugar. Ernest Hemingway vivía en un estado de paranoia, convencido de que el FBI le espiaba. Y en verdad lo hacían, ya que él recibía dinero tanto de ellos como de la KGB para vigilar los movimientos del otro. Invirtió ese dinero en una embarcación desde la cual disparar ametralladoras a los tiburones. La poliomielitis fue erradicada prácticamente en todo el mundo, excepto en regiones remotas de Pakistán y Afganistán a inicios de 2023. ¿Por qué no se vacunaron esas áreas? Porque cuando la CIA estaba en busca de Osama Bin Laden, se hacían pasar por vacunadores para acceder a esas poblaciones y obtener muestras de ADN. Desde entonces, más de 200 vacunadores han sido asesinados. Además, hay casos de polio en la Franja de Gaza debido a que Israel ha destruido toda la infraestructura sanitaria. La persona que inventó las residencias quirúrgicas modernas y muchas de las cirugías contemporáneas era un adicto a la coca y la morfina, que estableció un exigente horario para intentar encubrir sus adicciones. Su nombre era William Stewart Halstead. Un individuo vendió 52 millones de libras en detectores de bombas al gobierno iraquí. Desafortunadamente para ellos, el AD-651 resultó ser un detector de pelotas de golf rebautizado que ni siquiera funciona para ese propósito. Un actor que interpretaba a Ronald McDonald fue detenido por la policía debido a una política de la compañía que prohibía a los actores revelar su identidad fuera de su papel. Sufrió un accidente automovilístico y se negó a informar a los agentes que era cualquier persona excepto Ronald McDonald. La línea precisa que separa la verdad verificada de la locura absoluta aún no está realmente establecida, pero toda la historia de la Operación Gladio de la OTAN, las clandestinas milicias anticomunistas y los escondites de armas mal situados, que fueron secretamente diseminados por toda Europa, quienes se aburrieron y comenzaron a instigar un ERR o RISM o de bandera falsa de izquierda durante los años de plomo para justificar su respuesta opresora de derecha, así como sus vínculos con los numerosos escándalos documentados del Banco del Vaticano y la extraña logia masónica Propaganda Due, así como la generalizada manipulación ERR o RISTA por parte de la quinta columna, es sumamente inquietante. Gran parte de esto probablemente sea una falsedad, pero te aseguro que más de lo que piensas es un hecho verificado, y un buen número de estas cuestiones está siendo investigado por diversos organismos legislativos de la Unión Europea.
aunque no sé si alguna vez resultó en algo significativo, ya que no he realizado un estudio detallado sobre este asunto en años, pero todo esto representa una de las narrativas más inquietantes del nuevo orden mundial que he encontrado y que al menos es, de alguna manera, un hecho tangible. ¿Te gustó el video? Regálanos un me gusta, deja tu comentario y suscríbete para que así no te pierdas de los nuevos videos que subimos todos los días.